¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a ver fórmulas geométricas y uso de literales de la página 44 de su libro de matemáticas de primer grado de secundaria. Comencemos. Dice, represento con literales las fórmulas para calcular el área y el perímetro de triángulos y trapecios. Observen en parejas los siguientes triángulos y respondan. Tengo un triángulo equilátero, un isósceles y un escaleno. Ya sabemos que el equilátero, pues todos sus lados son iguales, ¿no? Es el de color verde. El isósceles, dos lados son iguales y uno es diferente. Y el escaleno, pues todos son sus lados diferentes. ¿Qué información necesito para calcular el área y el perímetro de un triángulo? Bueno, pues para los tres ya saben que para calcular el perímetro, pues se tiene que sumar la medida de sus tres lados, ¿no? Que sería que el perímetro es igual a lado más lado más lado más lado, ¿no? Y en el área, pues se necesitan las medidas de la base por la altura entre 2, ¿no? Que en este caso sería área es igual a base por altura entre 2. Asignen las literales necesarias a las magnitudes de cada triángulo y escriban las expresiones para calcular su área y su perímetro. Bueno, tengo el triángulo equilátero. Sabemos que el triángulo equilátero pues tiene sus tres lados iguales. Entonces, pues nada más pondríamos una misma literal en cada lado, ya que sus lados son iguales y uno va a la altura, ¿no? Recuerden que como no tenemos los números de cuánto mide, ponemos literales para poder sacar la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Elimino el triángulo. Bueno, ustedes lo ponen. Yo aquí, por ejemplo, estoy ocupando la literal B. Ustedes pueden utilizar la letra F, la que ustedes quieran. Yo aquí puse la B en sus tres lados porque sus tres lados son iguales. Y una línea azul que me representa la altura con la literal C. Ustedes pueden poner otra letra, la O, la U, lo que ustedes quieran. En el isósceles recuerden que tenemos que sus dos lados son iguales y uno es diferente. Entonces aquí yo estoy representando sus dos lados iguales con la letra M. Entonces pueden ocupar una N, una S, ¿no? Y su lado diferente con otra literal que es la letra H, que es la que yo escogí. Y en su altura estoy ocupando la letra U. Tengo por último el escaleno, donde todos sus lados son diferentes. Y aquí estoy poniendo una literal por cada lado, porque cada lado tiene diferente medida. Tengo la W, la R y la J, y una línea que esta es mi altura con la letra E. Y así es como quedarían representados con literales los triángulos. Una vez que ya tenemos las literales, tenemos este recuadrito donde me dice triángulo, operaciones para calcular el perímetro y operaciones para calcular el área. Me dicen el equilátero, que es el de color verde, pues yo puse la literal B en sus tres lados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Operación para calcular el perímetro, pues ya sabemos que es base más, que digan B más B más B, ¿no? Porque yo utilicé la literal B. O puede ser 3 por B, ¿no? Porque sus tres lados son iguales. Para calcular el área, yo utilicé que es base, que es la letra B, por altura, que es la letra C. Entonces, base por C entre 2, ¿no? Que sería así. Base por C entre 2. Luego en el isósceles, que es el de color rosa, donde dos lados son iguales y uno es diferente, pues su perímetro es M más H, o 2M, porque son dos lados iguales, más H, más su lado diferente, ¿no? Y nos da el perímetro. Y pues en su área es base por altura entre 2. Entonces yo tengo que su base es H y su altura es U. Entonces H por U entre 2. En el escaleno, que es el de color morado, pues todos sus lados son diferentes. Entonces sería J más
W más R, y ese sería su perímetro, ¿no? Porque todos sus lados son diferentes. Y para su altura, pues sabemos que J es su base y E es su altura. Entonces J por E entre 2. Luego dice, Luis dice que la expresión 3S permite obtener el perímetro de cualquier triángulo. ¿Estás de acuerdo con Luis? ¿En qué casos podría aplicarse? Pues no estoy de acuerdo con Luis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo aquí hubiera puesto S, pues aquí sí aplicaría, ¿no? Porque tendría 3 lados iguales, 3 por S. Pero para este yo no podría poner 3S porque este lado es diferente. Aquí tendría que haber ocupado a fuerzas otra literal porque no coincidiría por las medidas. Por eso es que no es correcto lo que no estoy de acuerdo con Luis, porque no aplica más que para el equilátero. No estoy de acuerdo porque solo aplica para el triángulo equilátero, ya que el triángulo isósceles y el triángulo escaleno no todos sus lados son iguales, por eso no aplicaría esta. Si todos tuvieran sus lados iguales, pues sí aplicaría esta fórmula, con esta literal de 3 por S. Mariana dice que la expresión A más B más C permite obtener el perímetro de cualquier triángulo. Compartan la opinión de Mariana y argumenta su postura. Pues miren, sí aplica en los tres triángulos, aunque en el triángulo equilátero con una literal es suficiente, ya que tiene sus 3 lados iguales, y en el isósceles con 2 literales es suficiente, ya que tiene 2 lados iguales y uno diferente. Pues, por ejemplo, aquí no importa, ¿no? Digamos que aquí yo podría poner A, aquí voy a poner B y aquí C. Entonces, pues sí aplicaría, no importa que yo ocupe 3 literales. Aquí también podría aplicar 3, aunque aquí pues 2 lados son iguales y no tendría caso, pero sí aplicaría. Carlos dice que las expresiones RS entre 2 y MN entre 2 que usaron sus compañeros para calcular el área de un triángulo no representan el mismo procedimiento, porque las literales no son las mismas. ¿Qué opinan de esto? Pues para mí Carlos no tiene razón, porque sus compañeros sí es correcto. Por ejemplo, si yo hubiera utilizado aquí la letra R y aquí la letra S, ¿qué es lo que yo hubiera hecho? Aquí en mi área yo hubiera puesto la R por la S. Recuerden que cuando hay 2 literales juntas significan multiplicación. Aquí yo le estoy poniendo el signo, pero pueden ir juntos. Recuerden que cuando hay 2 literales juntas significa multiplicación. Cuando ustedes tengan el dato del número de esto, ¿qué es lo que van a hacer? Digamos, si la R vale un 5, yo le voy a poner el 5 y la voy a sustituir por la, pero tengo que poner paréntesis, y la S digamos que vale un 8, voy a poner paréntesis. Entonces los paréntesis significa multiplicación, por eso es que las tienen RS y MN. Igual si yo hubiera puesto aquí M y aquí N, que es mi base por mi altura, pues igual, ¿no? Sería M por N, ¿no? M por N, recuerda que cuando hay 2, pues es M por N entre 2. Entonces, Carlos no tiene razón. No tiene razón. Sus compañeros están en lo correcto, ya que solo usaron otras literales diferentes, que es lo que yo les dije. Yo aquí estoy utilizando la B, pues ustedes pueden utilizar la letra que ustedes quieran. A final de cuentas, cada quien piensa diferente y tiene en su mente las letras que ustedes quieran elegir. 3. Describan con palabras el procedimiento para calcular el perímetro y el área del siguiente trapecio de la izquierda, con base en las medidas que se dan en la figura. Bueno, tengo que su base mayor es de 10, base menor 6 y su lado 4.5, entonces el otro lado es 4.5 y su altura es 4.
Entonces me dice que describa con mis palabras el procedimiento para calcular el perímetro. Bueno, pues para calcular el perímetro pues se suman sus 4 lados, ¿no? Que sería pues 10 más 6 más 4.5 más 4.5. En su área, pues ya sabemos que el área de otra vez base por altura, base mayor más base menor por altura entre 2, ¿no? Entonces, pues sería área 10 más 6 por 4 entre 2, que se suma con palabras, descríbalo con palabras, pues se suma la base mayor más la base menor, el resultado se multiplica por la altura y el resultado se divide entre 2. Luego dice, asignen las letras que se indican a cada magnitud del trapecio y escriban la fórmula para calcular su área y su perímetro. Nos dice que 10 es base mayor con la literal B mayor, el 6 es base menor con la letra B, y 4 es igual altura con la letra H, y 4.5 es lados literales con la letra I. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que utilicemos esas literales para hacer las fórmulas. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer mi fórmula, que es base mayor, así, base mayor más base menor por altura entre 2, ¿no? Así es como quedaría. Mi B de base mayor, que es el 10, más mi base menor, que es el 6, por mi altura, que es el 4, entre 2 para mi área. Y para mi perímetro, pues es base mayor más mi base menor, que es 6, más 2, y que sería 4.5 y 4.5, porque son dos lados iguales, por eso es 2 por i. Luego me dice, ¿podrías escribir las mismas fórmulas de otra manera? Expliquen su respuesta. Pues miren, yo sí la voy a hacer así, también podría quedar así, ¿no? Primero mi base, aquí que puse primero, mi base mayor, aquí primero voy a poner mi base menor más mi base mayor por altura, y pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque voy a multiplicar. Aquí ya no estoy poniendo el signo de multiplicación, porque ya sabemos que cuando hay paréntesis significa multiplicar. Entonces nada más lo que estoy cambiando es volteando, ¿no? Base más base, pero aquí puse la menor y aquí la mayor. Entonces estoy moviendo, pero a final de cuentas me va a dar el mismo resultado. Son ecuaciones equivalentes. Y en el perímetro, pues igual, ¿no? Si yo pongo primero que sumen los 2 por 1 del i de 4.5 más la base mayor más la base menor, me va a dar el mismo resultado. Entonces dice, comparen sus respuestas con las de otros compañeros. Después registren en grupo sus conclusiones sobre las ventajas del uso de literales para expresar fórmulas geométricas. Bueno, pues ya saben que el uso de literales permite representar cualquier medida de una figura geométrica y se puede operar con ellas para calcular áreas y perímetros cuando no tenemos un número o desconocemos. Entonces, por eso es de que se utilizan las literales, a final de cuentas se puede hacer la fórmula. Recuerden, amigos, no olviden suscribirse y darme like para que pueda seguir subiendo más videos. Gracias.